Mecánica Pavón, lo que tu auto necesita. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Estás escuchando Radio AMEP. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Radio AMEP, un espacio ideal para tu streaming. Seguinos en nuestras redes Facebook, X, Instagram, TikTok y suscríbete a nuestros canales de YouTube y Twitch. Además, podés vernos desde nuestra web www.radioamep.com.ar. Llévanos con vos a todos lados bajándote la app de la radio. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Tu mejor versión llega para inspirarte, emocionarte y acompañarte estés donde estés, con la conducción de Vero Bertaza. Cada martes a las 17 horas tenés una cita con vos, Tu mejor versión, por Radio AMEP, donde las historias conectan, los sueños se encienden y la vida se vive con propósito. No te lo pierdas. En tu mejor versión de acción, en cada rincón. Todos los lunes a las 18, Dinardo Café, aroma a café, buena música, cine, textos y dramaturgias. Un programa de Alberto Dinardo. Los lunes a las 18 horas, Dinardo Café, idea y conducción, Alberto Dinardo. Los martes a las 13 horas llega La Voz Empresarial. Una hora para escuchar la opinión de las personas que están en el detrás de escena de la creación de riqueza, detrás de escena del empleo pyme, pero personas que están en el frente de la batalla económica del día a día en Argentina. Por Radio AMEP, los martes a las 13 horas, La Voz Empresarial. Más que un programa, un documento imperdible. Hola, hola, ¿cómo les va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Otro programa, ¿eh? Y van unos cuantos, ¿eh? Resulta que muchos no creían que íbamos a durar tanto tiempo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos acá. Gracias a Andy Puiver. Un agradecimiento especial para Andy. Un gran compañero. Me va a acompañar el jueves a una charla que tenemos en el Instituto Patria, que enseguida vamos a comentar. Y además estamos organizando con él unas jornadas sobre reindustrialización. La verdad, un muchacho muy valioso. Y también gracias a Federico Queipo, gran productor de este programa. Y a Jerónimo, vamos todavía Jerónimo, ¿eh? Si no maneja los aparatitos que tiene por ahí, estamos complicados. Bueno, como ven hoy estamos sin Leandro, la silla vacía. No es que no haya aceptado un debate, ¿se acuerdan el tema de los debates? Que algunos no aceptaban, entonces en los canales te mostraban la silla vacía. No, no es eso el caso. Leandro se fue a tratar de revitalizar su negocio. Le deseamos la mejor de las suertes y aprovechando eso, lo que hace, estimado Leandro, es tomar contacto con compañeros de la rama y del PJ. La mejor de la suerte, estimado Leandro. Y la silla vacía no es porque no aceptó un debate, ¿eh? Guarda, no malinterpretemos. Buenos días, Roberto Pons. ¿Qué tal, Pablo? Pero, ¿cómo anda, estimadísimo amigo? Muy bien, muy bien. Veo que atrás tenés ahí cumples, etcétera, una parte de pantalla de atrás que forma el carnaval actual, ¿no? ¿Vos te referías a la situación actual? Sí, claro, por el cumple de atrás, bueno, parece una fiesta. ¿Acá? No lo veo, sí, ahí lo veo. Ah, No bueno, sé bueno, qué. sí, Bueno, sí, está bien.
Está bien, ¿qué le vas a hacer? Un poquitito de fiesta no viene mal, estimado amigo. Así es, así es. Vos sabés, Roberto, que estamos en una situación muy complicada, una crisis muy profunda. Ayer se desplomaron las bolsas, subió el riesgo país, subieron los dólares. Hoy a la mañana el Banco Central, de una forma impensada, saca unas circulares endureciendo aún más la política monetaria y crediticia. Y bueno, hoy está subiendo fuerte, muy fuerte, yo te diría, el riesgo país, debe estar arriba de 800. Qué lejos de los 400, 300 que decía Milei que para esta fecha íbamos a tener, ¿no? Qué manera de hablar al cohete, ¿no? Para no decir otra cosa, este muchacho. Y sí. Lo Caputo y Milei, los dos pelean por un premio al que habla más disparate. Y lo que realmente es crucial acá, y me gustaría perder unos minutos, es el tema del dólar, del tipo de cambio. Pues y bueno, pero está todo en crisis, la economía productiva está en crisis. Sí, pero el tema del dólar es lo que lo pone en una encrucijada violenta al gobierno. Porque el gobierno ha decidido que eso sea así. Entonces, claro, también hay un riesgo ahí. Si el tipo de cambio se acerca a la banda de flotación, recordemos, ¿no? Que hoy no tenemos un tipo de cambio fijo, sino fluctuante, para no decir libre, porque no lo es libre. Este gobierno libertario ha tirado el manual del liberalismo al diablo y está controlando la mayor cantidad de variables que puede controlar, ¿no? Bueno, pero recordemos que el tipo de cambio debe fluctuar entre un mínimo que hoy debe ser 900 y algo, 70, y un máximo 1470. Era 1000 y 1400, pero 1% mensual se van ajustando hacia abajo o hacia arriba. Ahora, ¿cuál es el problema que se acerque mucho a la banda de arriba? ¿Qué pasa si tiene que vender? Porque está obligado a vender si supera la banda. Muy bien. Y bueno, que venda, decimos. ¿Dónde va a sacar la plata, muchacho? Los colchones ya no dan más. Ya Los hoy co- duermo muy vacío el colchón, ya no puedo dormir. Los colchones se están llenando, Roberto, vamos a hablar la verdad. Estos muchachos dicen, che, saquen los dólares de los colchones. Y vamos, hicieron un escándalo. ¿Cómo se llamaba? La recuperación histórica del ahorro de los argentinos, puesto un título extraordinario. ¿Sabes cuál fue el resultado? Que el mes pasado la gente les compró 3.700 millones de dólares. O sea, vos lo que decís que el colchón tuyo se desinfló, Porque se infló otro. claro, pero te digo que los colchones en promedio subieron mucho, ¿eh? Y Sí, fíjate sí. vos cómo viene la mano. Bueno, ¿qué pasó con el dólar? El gobierno dice, mire, lo que está pasando con el dólar y los mercados es político. Eso tiene que ver con las elecciones. Ajá, muy bien. Y ahora le han agregado, no, lo que está pasando con el dólar es el problema de la corrupción con Español y compañía. Bueno, es la interpretación política. Desde ya le digo, guarda que hay una interpretación económica. Vamos a dar las tres. Y es muy interesante esto. Mire, vamos a ver, vamos a la primera interpretación política. La suba del dólar y la desestabilización de los mercados se debe a la cercanía con las elecciones. Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece, Roberto? Ahora, vos Mirá. decís, uno dice, pero un minutito, ¿no es que Milei dice que va a arrasar en las elecciones?
Y los mercados, que son los niños mimados de este gobierno, los únicos, porque la economía industrial al diablo, el turismo receptivo al diablo, la misma producción agropecuaria al diablo, las economías regionales ¿A quién mima este gobierno? A los mercados, a los mercados. ¿Y de dónde salió Caputo y el mismo Milei en sus concepciones? De los mercados, de lo que se llama mercado. También es un poco de timba financiera, creemos, ¿no? Y ahí te quería un poco plantear, pues los mercados son también el mercado de trabajo, el mercado Sí, agropecuario. pero Este es el mercado, se refiere a la timba financiera nada más. sí, pero cuando hablamos de mercados así, en términos generales, en el Claro. día a día, estamos hablando del mercado financiero, ¿no? Pero vos tenés razón, mercado hay por todos lados, no solo el financiero. Pero digamos que lo que quedó flotando en el mundo, o de acá, que mercados son los mercados financieros. Entonces, vos decís, pero ¿cómo es esto, Milei? Si tus amigos de la finanza y los socios de capítulo de la finanza están desestabilizando los mercados por los problemas de las elecciones, debe ser que es porque estás perdiendo. Porque si estuvieras ganando, ¿cuál es el motivo, según tu propia visualización de los acontecimientos, de que vas a ganar? No deberían entonces estar desestabilizados. Si están desestabilizados es porque vas perdiendo, Milei. Vamos a lo de Españolo. ¿Qué te parece, Roberto? Vamos a dar una interpretación y enseguida charlamos con vos y te doy la palabra. Lo de las coimas. Un caso terrible, ¿no? Hoy estaba escuchando La Trombeta, con el cual tuve una charla en San Luis Streaming, y decía Trombeta, es mucho más grave lo de Españolo que el caso Libra, desde el punto de vista electoral. Y tiene razón. ¿Por qué? El caso Libra es medio difícil, ¿no? Para mucha gente decir, ¿y eso qué corno es? Que promocionó una de estas cuestiones de moneda virtual, pero después salió de es complicado. Pero esto de que la coima, y que se cobraba para pasárselo al despacho presidencial de Karim, es muy entendible, ¿no? Ahí no hace falta tener un gran conocimiento económico financiero para saber, es cometa. Muy bien. Vamos a ver esa interpretación. Pero, ¿qué dice el gobierno hasta ahora? ¿Qué ha dicho? Es falso. Bueno, si fuera falso, los mercados no podrían estar desestabilizados, ¿no es cierto, Roberto? Así es. O sea que ya tenemos un veredicto, si tomamos la interpretación política, que tiene que ver con las coimas. ¿Cuál es el veredicto? Que son verdaderas las afirmaciones. Si no, no tendría por qué estar desestabilizados los mercados. Entonces vos fíjate qué interesante. Las dos interpretaciones políticas que el gobierno mismo está diciendo que está pasando, les dan mal al gobierno. Le van en contra. Milei, Caputo, están complicados. Y entonces, ¿por qué no vamos a la interpretación económica? Al final, lo que está pasando en los mercados tiene una parte política que, de nuevo, le cae muy mal al gobierno y tiene una parte económica. ¿Cuál es la parte económica? Bueno, el deterioro de la situación. Lo venimos diciendo desde hace bastante. Una crisis económica generalizada, la crisis del sector externo irresuelta, el superávit fiscal que en realidad es un déficit fiscal, sobre todo en la parte financiera, y que está agravado por las últimas medidas del gobierno. Pero básicamente, ¿saben cuál era el tema? ¿Y cuál es el tema? La renovación de la deuda pública. Lo que ha hecho los mercados ayer es anticiparse. ¿Qué anticiparon? Anticiparon que no iban a poder renovar, que la tesorería no iba a poder renovar el total.
de la deuda. Entonces iba a quedar liquidez en el mercado que se iba a ir al dólar. Anticipándose, se fue al dólar. Es así. Ahora, ¿y por qué el mercado pensó que no iba a poder renovar el total de la deuda? Y, muchachos, porque todo el mundo quiere estar líquido, porque sabe que esta crisis va a tener una resolución, y la resolución de la crisis va a ser una inmensa devaluación. No cabe otra alternativa. ¿Qué va a ser ahora o después de las elecciones? No cabe otra alternativa, no hay otra solución. Salvo seguir cada vez más al crédito hasta tener un crédito cero, lo cual es la muerte de buena parte del sistema productivo argentino. ¿Pero qué hizo el Banco Central? Hizo algo propio de los gobiernos populistas e intervencionistas. Milei, Caputo, cada vez son más intervencionistas y populistas ustedes. La primera vez que le dije que este gobierno era un gobierno populista, casi más me cuelgan de el obelisco. Pero es así. Este es un gobierno populista. Populista de derecha. Lo que tantas veces criticaron al peronismo, porque el peronismo es populista, hace todo y no le importa cómo le vaya al país, es exactamente lo que están haciendo ellos, no lo que hizo el peronismo. Lo que está haciendo vos, Milei, Caputo, son populistas. Y están llevando a la ruina al país. ¿Qué hizo el Banco Central? Dijo, vamos a subir los encajes. Los encajes es la proporción de dinero que tienen que guardar los bancos por motivos precautorios de política económica. Lo subió de nuevo, estaba en el 50, lo pasó al 53%. Es una barbaridad. Es primera vez en la historia argentina. Pero ahí viene la picardía. Les dijo a los bancos, bueno, ustedes tienen que subir el encaje, pero lo pueden mantener en títulos de la deuda, que son la deuda que tienen que renovar ellos. ¡Viva el sector privado!, decía uno. ¿Cómo es viva el sector privado? Esta es la más extraordinaria forma, la más sucia forma de financiar al sector público. Eso de que no hay déficit fiscal, muchachos, si no hubiera déficit fiscal, ustedes no tendrían que hacer este mamarracho que están haciendo. Y así es. ¿Qué significa eso? Significa, no van a arreglar la situación, probablemente el dólar sí baje, de hecho estaba bajando un poco, no mucho. Estaba arriba de los 1.300. El gobierno se había fijado al principio en 900 pesos el dólar. ¿Se acuerdan? Decía Milei, no, vamos a tener 900 pesos el dólar. Juego mi reputación como economista a eso y vamos a tener 50.000 millones de reservas. Nadie le jugó la reputación de economista a Milei porque simplemente ya la había perdido antes, así que si está perdida no la puede volver a jugar de nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Va a pasar más endurecimiento, más recesión, más problemas empresarios. Las empresas que representamos van a estar todavía muchísimo peor. Va a sufrir el empleo, va a sufrir el salario, está sufriendo día a día y va a seguir sufriendo más. A estos muchachos nada de eso les interesa. Les interesa llegar con un índice inflacionario bajo, que no va a ser el que ellos decían que iba a ser del 1% a esta altura del partido, va a ser superior al 2, va a ser 2,5, puede llegar a 3. Pero bueno, así están las cosas. Estimado Roberto Pons, te hice que me escucharas. Por primera vez en mi vida me tuviste que escuchar 15 minutos. No, mira, te he escuchado muchas veces y muy respetuosamente, porque conozco. ¿Cómo ves? Mira, además de coincidir con todo lo que vos planteaste, yo me hago la siguiente consideración. A ver, dale. Y acá tomo algo que una vez escuché de Zukovicki, cuyas ideas no comparto, pero no puedo negar que es un buen analista del sector que él domina, que es la finanza, la bolsa. Entonces, él dice que mira el stock y el flujo.
Sí, con muy bien. respecto a la oferta y demanda de divisas. Ujú. Entonces, lógicamente, como hay muchos mercados, hay un stock y un flujo relacionado con la actividad económica, con compra de insumos, venta de exportaciones, lo que fuera. Sí. Y hay también una determinada posición de lo que es el mercado financiero. Ah, Estado de la deuda, flujos de pago de la deuda, nuevos créditos, etcétera. El problema acá es que se ha desbalanceado totalmente. O sea, el flujo y el stock relacionado con la especulación financiera, y cuando digo especulación es en sentido peyorativo. O sea, no usemos la palabra inversión financiera, porque inversión yo aprendí de chiquito de la facultad, que es la compra de bienes de capital para producir. Eso es inversión. Lo otro es especulación financiera, que tiene toda la validez y lo que significa tratar de predecir el futuro con alguna cosa, con la tasa de interés, con el precio del petróleo o con lo que fuera. Entonces, en la magnitud de la importancia que tiene la forma de pensar del mercado financiero es abrumadamente mayor al que está en la forma de pensar del mercado de los bienes reales y su relación con el uso, demanda y oferta de divisas. Dicho esto, se presenta una gran dificultad. O sea, que mientras el mercado financiero se reproduce o va cambiando sus posiciones diariamente, y yo diría minuto a minuto con el sistema electrónico, y durante todo el año, el otro tiene una secuencia mucho más lenta, porque un buen tipo de cambio para que eso se refleje en exportaciones y caídas de importaciones lleva unos meses, semanas, y por otro lado, tenés un ciclo. O sea, ahora estamos en el ciclo de que no hay entrada de divisas genuinas, que son mayoritariamente son las del agro. Ahora puede ser un poco el tema de energía, pero bueno, no es tampoco un mercado que todavía esté consolidado como lo que ha sido el mercado exportador argentino agropecuario. Entonces, estamos entrando en una etapa donde los de la economía real no ofertan dólares, pero sí siguen la demanda y la volatilidad del sistema financiero. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos como stocks? Una deuda planteada desde la deuda consolidada en bonos, que se está, bueno, tiene sus vencimientos. Ahí piensan, veo que la mentalidad de esa masa, que es bastante importante, muy importante, se ha aumentado muchísimo, es una masa digamos, del usurero. No me devuelvas esa capital, págame los intereses. Eso sí, como me des mucha plata, si yo puedo colateralmente tener algún tipo de negocio adicional, porque yo tengo también mis contactos con grupos empresarios que quieren quedarse con la minería, etcétera, etcétera, bueno, aprovechamos. Pero esa lógica es una lógica básicamente flujo de los intereses. O sea que cualquier política de endeudamiento, olvidemos los especulativos de corto plazo, de endeudamiento nacional tendría que tener como mínimo una garantía que cuando uno toma un nivel determinado de crédito consolidado en bonos o con el Fondo Monetario, esto es más bien para las reservas, tiene que estar acompañado de que el flujo de la economía real me da las divisas suficientes. Esto sería lo sano. O sea, saber que yo tengo 20.000 millones de dólares de intereses todos los años y que el superávit comercial me va a dar los 20.000 millones. Ahora, si yo juego a que esos 20.000 millones, más lo que me presiona la gran volatilidad de los de corto plazo, lo logro con mayores créditos, esto tiene un límite, tiene un techo. Un techo en donde ya la magnitud del préstamo no genera ninguna seguridad de siquiera recuperar los intereses. Y menos aún en dólares. Bueno, ese es el estado actual. Ya le pasó a Caputo en el 2017, 18. ¿Te acordás de las reuniones que teníamos ahí en la Comisión de Economía, que le habíamos preguntado a Nielsen? Y los mercados internacionales, ¿cuándo van a cortar esto? ¿Y qué nos dijo Nielsen en una reunión? Bueno, dice, este año todavía no, pero dentro, sí, 10 meses hay que ver si siguen alimentando de nuevos créditos a la Argentina. Y al mundo, porque también había la bola esa se había acabado.
Entonces, este es el estado actual. Todo el resto son las excusas. O sea, el operador financiero que tiene que responder al fondo de común de inversión que usó la plata para hacer toda esta especulación, le tiene que explicar a sus socios que se tiene que ir ahora porque ya hay corrupción en Argentina. Eso se lo descubrieron ahora, ¿no es cierto? O, sí, mirá, las elecciones van a venir esos populares, fíjese, Kicillof tiene barba, qué sé yo, es leninista. Entonces, con esa excusa hay que retirarse, dice. No dicen que nos retiramos porque si seguimos 2 meses más, ustedes no van a cobrar nada. Entonces, yo creo que todo esto, el ruido que hay con la parte política, es fundamentalmente una nube de humo de los que realmente conocen el mercado, que realmente conocen la política argentina, de que es el momento de irse, porque si todo el mundo ya se da cuenta, hasta la ama de casa, que después de octubre se va a devaluar, ellos no quieren ser devaluadores en octubre, porque se pierden toda la utilidad. Están tratando desde acá a octubre hacer un desgrane. Tanto es así que algunas torpezas aparentes del ministro de Economía, como cuando, por ejemplo, dijo hace poco, vos, campeón, comprá, frase que va a quedar en la historia, o una anterior que hizo también una operación, un fin de semana también que salió por algún problema y salió a hablar también, y dijo, sí, bueno, claro, esto sí puede flotar, lo que fuera. Es que le estaba dando señales a ese mercado. En lugar de mandarle un WhatsApp, que lo incriminaría, o de llamar por teléfono, que lo podrían haber pinchado, él públicamente dice, campeón, comprá. Está barato, comprá, campeón, porque yo no lo puedo sostener. Ese fue el mensaje, no fue una torpeza. Para mí fue una señal. Entonces, esa es la realidad. Yo lo que gran preocupación, más allá de que coincido con vos, que cuando esto termine de cerrar, hay una gran anomia política, que si no se resuelve, no va a ser tan contenida como se pudo contener con Duhalde en su momento, sino que además arrancar desde esa posición va a implicar unas decisiones muy, muy severas y que si no hay una fortaleza política va a ser muy difícil de aplicar. Entonces yo creo que me preocuparía ya en este momento de la economía cómo se puede empezar, por lo menos en los sectores que uno cree que actúan con más razonabilidad, con más, no digo patriotismo, ya parece una palabra pasada de moda, pero con algún sentido de preocupación por el país y por su pueblo, de ver cómo se toma una especie de, no un pacto de la Moncloa como en España, donde era tan fácil ese pacto, era ponerse de acuerdo en 2 o 3 cositas. Aquí hay que ponerse de acuerdo con la deuda interna y con la deuda externa. Y con la posición ante el fondo. Porque son presiones muy, muy fuertes. Y si uno no aplica simultáneamente, y eso lo aprendí de vos, ¿no?, los cambios y las políticas sectoriales, no hay arreglo macroeconómico. Pues yo con una tasa de interés o con un tipo de cambio, no resuelvo el sector productivo exportador ni importador. Porque hay unos que le alcanza determinado tipo de cambio, otros que no. Hay un tipo de cambio efectivo, porque el que exporta también le cuesta cuando hay una devaluación. O sea, hay cosas que hay que estudiarlo con mucho más detenimiento, y eso solamente se puede hacer si hace simultáneamente lo otro. Ahora, si uno quiere manejarlo exclusivamente en el campo monetario, bueno, no le va a alcanzar. Y cierro con lo que quiero decir ahora. El déficit fiscal, más allá de que es un déficit trucho, es un superávit trucho, el déficit fiscal tiene 2 sentidos. Uno monetario y el otro de endeudamiento. Empiezo por el de endeudamiento. Cuando se habla de superávit primario, porque no es el superávit del Estado, sino el superávit primario, para poder pagar los intereses, ¿cierto? Esa es la exigencia que el síndico de la quiebra, el Fondo Monetario Internacional, le aplica a los países para decir, bueno, pagame el flujo de intereses, pero para pagar el flujo de intereses, como ese es el Estado que está endeudado, tiene que tener la plata suficiente para ir al mercado y comprar esos dólares
si es que hay dólares. Entonces, simultáneamente uno tiene que ver cómo es el superávit comercial. Y el otro concepto de déficit ya es más ideológico, ¿eh? Es el concepto del déficit como que la inflación es exclusivamente monetaria. Sabemos que tiene una incidencia en la parte monetaria, a veces más importante, a veces menos, pero la inflación es mucho más compleja. Y si no se refuerza, no se toma de forma integral, yo puedo tener superávit comerciales y puede ser que baje un poco la inflación porque tengo una recesión tremenda, pero eso es una espiral negativa que le quita ingresos ordinarios, ingresos, digamos, no los extraordinarios que es el crédito, sino ordinarios que son los impuestos, porque cae la actividad económica y caen las exportaciones y aumentan las importaciones. Entonces, todo eso es lo que en este momento este gobierno nunca lo planteó ni desde el principio, ni el ministro de Economía, ni el presidente, y eso es una discusión importante que tiene que dar la política, no solamente dentro de un partido o dentro de un movimiento, como puede ser el caso nuestro, sino incluyendo las otras corrientes, las más liberales, las más conservadoras, bueno, e incluso a ver qué piensa los sectores de la izquierda en cuanto a determinadas medidas de carácter social. Muy bueno tu enfoque, Roberto. Dos cositas. Me parece que vos estás pensando en un gobierno de transición, no un gobierno electo, porque el peronismo va a ganar las próximas elecciones presidenciales y eso le va a dar suficiente envergadura como para llevar adelante un plan económico, que esperemos que sea el plan económico que hemos puesto nosotros a disposición de la sociedad, que da respuesta a buena parte de las cosas que vos estuviste diciendo. En un gobierno de transición eso cambia, porque no tenés el poder que tiene un gobierno electo, ¿no es cierto?, por mayorías y lo podés hacer. Cambia, pero también la gravedad de la crisis posibilita, ¿no es cierto?, medidas que si son atinadas, no hay que descartar que tengan un buen o muy buen recibimiento en la sociedad. Ahora, volviendo a temas más, digamos, actuales, puntuales, ¿no? El superávit fiscal, el déficit fiscal, ¿por qué se dice que el déficit fiscal no es sostenible? Porque cuando tenés déficit vos aumentás el endeudamiento. Es así. Bueno, también lo podés financiar a través de la emisión monetaria. Sí, también tiene un límite. Pero suponte que vos digas no, emisión monetaria no. Muy bien, como dice este gobierno. Entonces, una manera de medir el déficit es el aumento del endeudamiento. No puede decir el gobierno que hay superávit si está aumentando el endeudamiento. Es muy lógico eso. No puede decirlo. Como volviendo a las genialidades pelotudas, perdón por la expresión, a las geniales pelotudas de este muchacho Caputo. Yo también tengo muchas, pero te voy a decir una. ¿Te acuerdas cuando él dijo, muchacho, nos rechazaron el veto a la discapacidad, nos va a venir bien para las elecciones, porque la gente está cansada de esto del veto? Caputo, si el rechazo del veto es bueno, la aprobación del veto es malo. Y te aprobaron el veto en la Cámara de Diputados. ¿Cómo es el asunto? ¿Es bueno o es malo? ¿Aprobar o no aprobar el veto? Evidentemente, vamos a tener que mandarlo al ministro de Economía a tomar algunas lecciones de lógica elemental. De esas que ni siquiera se aprenden en el colegio, se aprenden ya cuando sos un hombre racional. Roberto, esperemos un segundito acá. Tenemos la columna... Estimado productor. Tenemos que cortar y entrar a la llamada, muchachos. ¿A quién tenés que cortar? Esto es nuevo, tenemos una columna, entonces estamos perfeccionando el método. Ya lo conecto entonces, acá esta misma llamada. Bueno, dale, conectalo.
Vamos a escuchar una columna sobre tecnología, 5 minutitos y retomamos. ¿Te parece bien, Roberto? Sí, sí, cómo no, cómo no. De Vamos. acuerdo. Mientras esperamos el jueves a las 18 horas en el Instituto Patria, Rodríguez Peña 80, si no me equivoco, nos han invitado, conjuntamente con Seltzer, otro dirigente empresario, a exponer sobre la emergencia productiva, también cómo encarar la crisis del sector real de la economía dentro de la política económica. Yo los invito encarecidamente, me parece que es muy interesante, va a ser muy interesante esa charla en el Instituto Patria. Desde ya agradecido al Instituto Patria, agradecido a Jorge Sucho por habernos invitado y darnos ocasión de exponer lo que nosotros entendemos que debe ser la política de reindustrialización en la Argentina, que es de alguna manera la que está inserta en los documentos fundacionales de nuestra rama. Bueno, vamos a la columna, por favor, que por ahí lo vi, que asomaba. Buenas. Hola Pablo, hola Roberto, ¿cómo andan? ¿Qué ¿Cómo tal? es? Bien, bien, muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, Presentate, estimado, presentate. bien. Yo soy Matías, trabajo en inteligencia artificial, ciencia de datos y tenemos una empresa relacionada a eso y estamos siempre probando y viendo cómo innovar y cómo aportar valor desde el lado de la tecnología. Charlamos con Fede, bueno, y con Pablo como para sumar una columna de tecnología en el programa que va a ser un poco una prueba y a partir de ahí entendiendo si al resto de la comunidad le sirve, ir haciendo el ajustes y bueno, continuarla en principio con una frecuencia quincenal. Dale, larga nomás. Adelante, suerte. Bueno, vamos a probar si podemos compartir pantalla como para tener un soporte visual. No sé si ahí están viendo. Sí, se ve bien. Bien, espectacular. Un poco para empezar, lo que nos planteábamos con Fede y discutíamos un poco es esto de la tecnología que a veces como que asusta, parece que va todo muy rápido. Y hay cosas que sí, que evolucionan muy rápido y hay incorporaciones tecnológicas que se pueden hacer más simples. Y nos gustaba presentar como este primer desafío de encontrar el qué. ¿Qué estoy haciendo que podría ser mejor incorporando tecnología? Muchas veces como que se pone la tecnología por sobre el qué y eso termina derivando en problemas o en que estamos incorporando algo que no sirve al negocio, a lo que queremos hacer, o incluso que va en detrimento. Entonces, bueno, como segundo paso, una vez que encontramos este qué, nos parece interesante analizar el estado de madurez tecnológico, tanto personal como corporativo. Y ahí hay distintas metodologías que funcionan como una especie de score, de puntaje, que te dice, bueno, mira, en función de lo que vos ya manejás, estás en este nivel, el próximo paso sugerido es este. Entonces, bueno, un poco esto como para empezar. Después, nos parecía interesante como esto de presentar 4 niveles en los cuales el aprendizaje analítico, o en los cuales podemos abordar el aprendizaje analítico. ¿Sí? El primero como descriptivo. ¿A qué llamas aprendizaje analítico y qué tiene que ver esto con las empresas? Buenísimo, espectacular. Aprendizaje analítico es, a partir de hacer análisis, nosotros nos enfocamos más en lo que es análisis de datos, pero cualquier tipo de análisis, poder mejorar y tomar decisiones en base a eso. Ajá. Eso es muy general, no tiene que ver con la tecnología, ¿no? Exacto. Bueno, dale, adelante. Sí, en principio, por eso, dentro de los desafíos como que planteamos el qué, y como que muchas veces tenemos que volver a las raíces y entender el problema, y después ver cómo le vamos sumando tecnología. Con lo cual, bueno, un poco dentro de empezar a encuadrar esto en los 4 niveles
de aprendizaje podría estar uno que sea descriptivo, que me ayude a entender qué es lo que pasó. Otro que sea de diagnóstico, que sea entender no solo lo que pasó, sino por qué pasó. Y ya estar en este segundo paso es como un nivel de avance bastante grande para la mayoría de las empresas. El tercer paso sería poder hacer predicciones o forecast o entender qué es lo que va a pasar. Escuché que estuvieron hablando un montón de esto a nivel macro. Nosotros trabajamos más a nivel micro y a nivel empresa. Pero bueno, tratar de predecir esto de qué es lo que va a pasar. Y el cuarto pilar, que sería el prescriptivo, es, bueno, no solo puedo predecir qué es lo que va a pasar, sino que además puedo hacer una recomendación de cómo modificar eso que pasó. Una receta. Exacto. Puedo predecir que me va a doler la cabeza y puedo predecir que si tomo una aspirina se me va a pasar. Puedo predecir que tal cliente me va a abandonar y puedo predecir que si le mando tal campaña no me va a abandonar. Y así en un montón de cuestiones. Puedo predecir que tal máquina o que tal pieza de la máquina se va a romper y que si hago este mantenimiento no se va a romper. Bueno, esto que parece súper simple es como ya los niveles como más evolucionados de cómo usar los datos y la analítica para la toma de decisiones. Bueno, acá un poco, después dijimos, che, mezclemos un poco con todo lo que está de moda, empecemos a ver qué son estas palabras raras que empiezan a aparecer y saquémosle todo lo que hay de raro y llevémoslos al llano. Y bueno, ahora se está hablando como mucho de inteligencia artificial, que el objetivo de inteligencia artificial que apareció es algo que apareció hace 60 años, es tratar de, la definición que había acá era emular las capacidades que tiene el ser humano, y obviamente que es alguna de las capacidades que tiene el ser humano. Entonces, por ejemplo, un ser humano mediante la vista puede detectar si una manzana está en mal estado y la tiene que sacar de una línea de producción, y actualmente con inteligencia artificial y modelos de imágenes también se puede hacer. Pero obviamente que son algunas de las capacidades del ser humano. Vos sabés que está muy mal emplear el término inteligencia. Muy mal, porque creo que creo una confusión extraordinaria. Mira, te digo, ¿sabés cuál es la mayor capacidad de la inteligencia humana? No. A ver. Poder equivocarse. Bien. Se puede equivocar la máquina. ¿Por qué? Y porque por la equivocación aprendés. Y por la equivocación y por el error vas progresando. Eso nunca lo puede hacer la inteligencia, la llamada inteligencia artificial de los robots. Pero no importa, te hice una transgresión. Seguí, dale. Sí, igual un poco la idea de poner estas palabras que son las que se están usando es eso. Para ponerlas en debate. Claro. Y bueno, ahí por ahí que interrumpa también, siguiendo lo de Pablo, sé que está mal interrumpir. Pero no, dale. Es el método de la duda. O sea, la gran revolución filosófica fue con Descartes, cuando decía, dudo. Entonces, no sé si la inteligencia artificial automatizada puede tener esa capacidad de, ante algo evidente, dudarlo y buscar la contradicción. Preguntas. No, es imposible. No. Sí, no. La inteligencia es un archivo, es una mejor combinación de archivos disponibles. Nada más. Bueno, dale, seguí. Muy bueno tu aporte, Robertito. Dale. Sí, sobre todo, además de la duda, es como que no puede definir los qué, que es lo que poníamos al principio como súper importante. Claro. No puede definir destino, no puede definir propósito, etcétera, etcétera. Obviamente que todo lo que es sentimientos tampoco. Bueno. Pero es lo que está un poco de moda, todo el mundo habla, nos parecía interesante ponerlo justamente para discutirlo. Claro. Adentro de eso está lo que es Machine Learning, que es que las máquinas
que en el fondo son computadoras y programas, puedan aprender, o sea, que puedan ir haciendo lógicas y aprender en base a ejemplos. Y Deep Learning, que emula el aprendizaje humano con el fin de obtener ciertos conocimientos. Y ahora, como que voy a mostrar algo para un poco profundizar este concepto y que se vea más en términos de arquitectura y de tecnología como es. Y bueno. Con todo esto, lo que se pudo construir en los últimos años son lo que se conocen como LLMs, que son modelos grandes de lenguaje, que se entrenan con millones y millones de archivos, y eso permite como que tenga flexibilidad a la hora de entender lenguaje y de responder con lenguaje. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo en un segundo. Pero bueno, esto que se promociona así como un cerebro, en realidad es más parecido a esto, que es una serie de neuronas o de componentes computacionales a los cuales se le calibra cómo va pasando la energía de uno a otro, similar a cómo circula la energía en un cerebro humano, y se amolda para que responda bien a ciertos contextos. Sí. Sí. ¿Te puedo interrumpir? Sí, sí, obvio. ¿No te enojas? ¿No? No entendí nada. Bien. Bueno. Volver a explicar, por favor. Dale. ¿Qué le vas a hacer? Soy el conductor y sin burro. ¿Qué querés No, que no, le- igual Pablo está Dale. espectacular. Sí, un poco la idea era tirar como algunos temas sobre la mesa. Bueno, dale. A ver, explícamelo más que para que lo entienda un burro como yo. Dale. Bien. Lo que solemos ver cuando interactuamos con los modelos de lenguaje, como ChatGPT, que ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplito. Vamos al ejemplo. Bien. Vamos al ejemplo. Lo que solemos ver es esto. Con esto, por ejemplo, de que están ingresando autos chinos, recibí como la información de alguien que tiene más edad que yo, que esto ya había pasado antes, y que fue un periodo y que después como que se discontinuó y que quedaban como autos, por decir, raros en Argentina. O sea, quedaban autos sin repuestos o que se terminaban discontinuando. Entonces yo le pregunté, entre los años 1975 a 1985 ingresaron en ¿A quién le Argentina preguntaste? a esta herramienta, que es ChatGPT, que es como la más famosa de los modelos de lenguaje. La inteligencia artificial. Claro. Bueno, En dale. función de la información que tiene, Sí. me respondió. Entonces, esto en principio es como que me da información que me hubiese llevado más tiempo. Es información que está disponible en Internet. Claro. Me hubiese llevado más tiempo encontrarla. Ujú. Lo que mejoró mucho en los últimos años fue la capacidad de que entienda esta pregunta, que era algo que hace 10 años no pasaba, o 5 años no pasaba, y a su vez que me responda con un lenguaje que yo puedo entender. Claro. Entonces, mi qué fue conocer más acerca de este fenómeno que alguien me contó y no tener que dedicar tanto tiempo a investigación. Después de que me responde, yo no solo me quedo con esto, que es la información con la que ya contaba el modelo, sino que le pregunto, ¿hay alguna nota que hable de esto? Y entonces acá la herramienta va a buscar en Internet y me busca artículos que hablan sobre esto, permitiéndome que pueda validar las fuentes. Entonces, la ley 21.932, o sea, ¿esto es perfecto? No, de ninguna manera. Esto me ahorró tiempo a la hora de saber cómo entrarle al tema. Ahora, si yo quiero profundizar sobre el tema y quiero ganar seguridad, bueno, voy a tener que buscar esta ley, voy a tener que leerla, voy a tener que leer este artículo, ver si la persona que lo escribió es confiable, y seguir investigando sobre el tema. Bueno, esto es con lo que la mayoría está interactuando hoy en día, y un poco el mensaje es que de fondo no tiene un cerebro, de fondo lo que tiene es una arquitectura de ceros y unos que se calibra. Yo lo que veo ahí es una serie de ecuaciones simultáneas, ¿es eso? Sí, es cada una de estas neuronas como que le pasa energía a la siguiente y en función de la ecuación le pasa más o menos energía
y hace que sea un modelo muy flexible, que se pueda calibrar con un montón de datos y un montón de resultados esperados. Bueno, mira, me parece excelente como primera aproximación al tema, ¿eh? La verdad, muy interesante, muy bueno tu enfoque. Sí. El próximo programa vamos a charlar un poco más de este tema, de cómo se interrelacionan las neuronas, aparte de lo que vos quieras exponer. ¿Te parece bien? Sí, espectacular. Solo para cerrar, Dale, cerramos. el modelo inicial, que es un paper más o menos de 1960, es un modelo con una sola neurona. Ah, Y a partir de ahí, a medida que fue avanzando el hardware y la capacidad computacional, se fue haciendo más complejo y más flexible. bueno, pero escúchame, ¿a qué llamas neurona? Por eso. Neurona parece que fuera el cerebro, pero la máquina no tiene neurona. No, un poco lo que hicieron fue usar lenguaje de la biología para esto que es computacional. Y sí, no hay neuronas en realidad, sino que es... ¿Y para qué, a qué llaman neurona en el lenguaje computacional? Porque si no, no se entiende. a una función que transforma la energía entrante en energía saliente. Ajá, Con- un problema de energía. Bueno, dale. Escúchame, excelente. ¿Algún otro comentario más? ¿Te puedo dejar una pregunta para la próxima? Sí, obvio. En 15 días volvemos. Es una pregunta casi epistemológica, ¿no? O sea, lo que vos dijiste recién, y el uso del término de la biología, neurona, me queda una especie de dilema. Es que el desarrollo científico de la inteligencia artificial parte del principio que la inteligencia artificial tiene que imitar y reproducir el cerebro humano, o a la inversa, o quizás es una combinación de ambas cosas, y ya sería tautológico, es considerar que el cerebro humano en realidad es un sistema avanzado de inteligencia artificial. Partir de esa lógica implica resultados también en ese camino. No tengo la respuesta, te la dejo a vos, es casi filosófica, pero también práctica. Bien. Sí, súper interesante. Sí, los últimos 60 años como que están tratando de tecnológicamente copiar el cerebro. Eso es así. Sin inteligencia emocional, Sí, sí, obviamente. Tratando. sin curiosidad infantil. Y sin capacidad de errar, 30 años tengo yo, tengo curiosidad infantil, ¿no? Roberto, y sin Sí. capacidad de errar. Pensar un poquitito. No tiene capacidad para errar. Vos decís, es una locura. ¿Cómo va a tener capacidad para errar? Pero No. la inteligencia humana tiene esa capacidad. Vos podés errar, podés equivocarte. Es así. En cambio, la máquina no se puede, porque la tenés que programar para equivocarse, lo cual sería un dislate. Sin embargo, el hombre inteligente tiene la capacidad de equivocarse y de volver hacia atrás y de reflexionar sobre la equivocación, aprender y avanzar. Pensémoslo un poquitito. Estimado, ¿listo? Bueno, gracias. Gracias, disculpa por las preguntas. Ah, espectacular. Nos vemos en 15 días. ¿Sí? Perfecto. Pero venite masticado el tema de la neurona. Así explicamos qué son las neuronas y las relaciones de causalidad que se dan ahí. Dale. Bien. Hablamos sobre las neuronas la próxima. Un fuerte abrazo y gracias, ¿eh? Muy Gracias. interesante. Fuerte abrazo. Chao. Muchas gracias. Interesante, ¿no es cierto, Roberto? Muy interesante. Y creo que ese, más allá de lo coyuntural y lo que hablamos siempre, este es un debate que tenemos que dejar abierto. Porque pueden llevarnos a una gran confusión, porque se ha popularizado tanto el concepto de inteligencia artificial. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, ¿no? Y esto va a generar mucho impacto en los empleos, mucho impacto en las relaciones humanas y muchos impactos en ciertas decisiones que van a ser normativas. O sea, lo está pasando ahora. Vos vas a consultar con tu agente de crédito en el banco y te contesta un chat, ¿no? Y si, bueno, tenés todavía la alternativa de que te pase a una persona. Y entonces tu pregunta rara, esa persona la trata de interpretar.
Pero si en un momento dado comienza a estandarizarse que lo normativo pasa exclusivamente por la respuesta automática, estamos en problemas. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Yo, ¿qué querés que te diga? Mira, en mi experiencia empresarial, desde el punto de vista de cómo manejaba yo las empresas que estuvieron a mi, digamos, dirección como CEO, los mayores problemas los tenía con la gente de ingeniería de fábrica. ¿Por qué? Y porque estaban totalmente enloquecidos por la nueva tecnología. Le digo, flaco, ¿qué nueva tecnología? Acá, esta es una empresa. Y la empresa es una máquina de hacer beneficio, dentro de la ley, dentro de todo lo que sabemos. Entonces, bueno, me venga a mí, vamos a cambiar por inteligencia artificial la nueva máquina, que esto y lo otro, y de repente tener un quebranto que te hace cerrar la fábrica. Todo este tema de la tecnología y de la tecnología moderna no elimina la capacidad racional del hombre, no la elimina. Y la capacidad racional de los empresarios apunta a que la tecnología es un elemento de los factores de producción y no es el determinante. No es el determinante. Te cuento una anécdota de un amigo que asesoraba, pero estoy hablando hace 40 años atrás, ¿no?, a una fábrica de cubiertas, y se había ido recién de la facultad, licenciado en administración, entonces tenían que elegir en Entre Ríos un sistema de distribución. Y él lo estudió a través de las cadenas Markov, que, bueno, para aquel entonces se hacía casi a mano todo, no se usaba ni inteligencia ni computación, ¿cierto? Pero bueno, se usaba ni siquiera Access, entonces trabajaba de otra manera, muy complejo para hacer. Y concluyó una cosa. Entonces uno de los más viejos vendedores de la fábrica le dice, sí, es muy bueno el trabajo, dice. Entonces yo el centro de distribución lo pondría y le muestro un pueblo de Entre Ríos. No, pues el pueblo porque por las cadenas, no, pero ahí está Juan López. Juan López, ¿y qué tiene que estar? Es el mejor vendedor que tiene Entre Ríos de cualquier cosa. Dice, él va a manejar bien la cadena de distribución. Está muy bien, está muy bien. Bueno, se nos está terminando el programa. ¿Algún comentario refinalísimo, estimado? Mira, primero que es muy importante este tipo de programas porque tenemos que empezar a discutir en el país con fundamento y con seriedad. No caer en lugares comunes, en eslogans, y sobre todo en economía, que no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Y así como les hablaste de los errores, lógicamente, pretender que con un modelo, la cadena Markov, como explicaba recién, uno va a aplicarlo tanto matemáticamente y resolver el país, pero además es una soncera de las mayores, porque si fuera así, todo el mundo funcionaría exactamente igual, como si fuera un reloj, y no es así, porque hay cambios, hay adaptaciones, hay seres humanos, hay pasiones, hay todo. Entonces creo que es muy importante que los que de alguna manera son dirigentes en Argentina, y cuando digo dirigente no es solamente un político, un empresario en su pyme es un dirigente. Es el referente de varias familias que tienen ahí sus también es referente de sus clientes y es un referente de los que tiene, les provee. Entonces, esos también son dirigentes. Sí, señor, eso es lo que venimos sosteniendo desde el principio de este programa. Y no hay que tener miedo en expresar nuestras opiniones. Sabemos que a veces los gobiernos se toman de nuestras opiniones para perseguirnos y castigar. No hay que tener miedo, porque el miedo no es buen consejero. Por último, tampoco nos olvidemos que hoy el riesgo país está en 820. O sea, muchachos, ¡a las valijas! ¡Chao!